En un tiempo de desolación y exilio, cuando el pueblo de Israel yacía postrado bajo el peso de su propia desesperanza, un profeta llamado Ezequiel fue llevado por la mano del Espíritu a un valle que resonaba con el silencio de la muerte. Este no era un valle cualquiera. Era un lugar donde los huesos secos de incontables almas se esparcían como testigos mudos de un pasado que parecía haber sido olvidado por el mismo cielo. Era un escenario que desafiaba toda lógica, un lugar donde la vida había sido borrada por completo, dejando solo un paisaje desolado y polvoriento. Pero en este valle de sombras, donde la esperanza parecía imposible, el poder de Dios se manifestaría de una manera que desafiaría toda comprensión humana. Esta es la crónica de la visión de Ezequiel, un relato épico que nos lleva desde las profundidades de la desesperación hasta el resplandor de la restauración, y que nos invita a creer en lo imposible. El profeta Ezequiel, un hombre que había sido arrancado de su tierra y llevado cautivo a Babilonia, se encontraba en un momento crucial de la historia de su pueblo. Israel había sido derrotado, Jerusalén estaba en ruinas, y el templo, el lugar sagrado donde Dios habitaba entre los hombres, había sido profanado. El pueblo, despojado de su identidad y su esperanza, gemía bajo el peso de su pecado y su exilio. Fue en este contexto de desesperanza que Ezequiel fue transportado en visión a un valle lleno de huesos secos. No eran simples restos de un pasado lejano, eran símbolos de un presente desgarrador, de un pueblo que se veía a sí mismo como muerto, sin futuro y sin posibilidad de redención. El valle era vasto, y los huesos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Eran incontables, dispersos, secos y quebradizos, como si hubieran estado expuestos al sol y al viento durante siglos. No había rastro de vida, ni siquiera un susurro de aliento. Era un lugar de absoluta desolación, un cementerio abierto que parecía gritar la derrota final de un pueblo que una vez había sido llamado a ser luz para las naciones. Ezequiel, abrumado por la escena, escuchó la voz de Dios que resonaba en el silencio. «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». La pregunta era desconcertante, casi absurda. ¿Cómo podrían vivir huesos que habían estado secos por tanto tiempo? Pero Ezequiel, fiel a su llamado, respondió con humildad: «Señor Dios, tú lo sabes». Entonces, la voz de Dios le ordenó que profetizara sobre aquellos huesos secos. «Profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis». Ezequiel, aunque quizás lleno de dudas, obedeció. Y mientras pronunciaba las palabras que Dios le había dado, algo comenzó a suceder. Un sonido, al principio leve, pero que rápidamente se convirtió en un estruendo, llenó el valle. Era el sonido de huesos que se movían, chocando entre sí, buscando su lugar. Los huesos secos comenzaron a unirse, hueso con hueso, formando esqueletos completos. Luego, tendones y carne aparecieron sobre ellos, y la piel los cubrió. Pero aún no había vida en ellos. Entonces, Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara al Espíritu. «Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán». Ezequiel obedeció una vez más, y el Espíritu de Dios sopló sobre aquellos cuerpos inertes. En un instante, la vida irrumpió en el valle. Los cuerpos se levantaron, un ejército inmenso, lleno de vigor y fuerza. Era un milagro que desafiaba toda lógica, una demostración del poder de Dios para dar vida incluso en el lugar más desolado. Dios entonces le explicó a Ezequiel el significado de la visión. Aquellos huesos secos representaban al pueblo de Israel, que decía: «Nuestros huesos se han secado, y ha perecido nuestra esperanza. Estamos completamente destruidos». Pero Dios les prometió que abriría sus tumbas y los haría salir de ellas, devolviéndoles a la tierra de Israel. Les daría un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y pondría su espíritu dentro de ellos para que vivieran según sus mandamientos. Era una promesa de restauración, de vida nueva, de un futuro que solo Dios podía garantizar. Esta visión no solo fue un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel en su exilio, sino que también es un poderoso recordatorio para nosotros hoy.
en nuestros propios valles de huesos secos, en aquellos lugares donde la desesperanza parece reinar y donde la vida parece imposible, Dios sigue siendo el mismo. Él es el Dios que respira vida en lo que está muerto, que restaura lo que está roto y que cumple sus promesas incluso cuando todo parece perdido. Así que, ¿dónde están tus huesos secos? ¿En qué áreas de tu vida has dejado de creer que puede haber restauración? Tal vez sea una relación fracturada, un sueño abandonado o una fe que se ha debilitado con el tiempo. Cualquiera que sea tu valle de huesos secos, escucha la voz de Dios que te dice: profetiza a estos huesos y vivirán. No importa cuán secos, cuán dispersos, cuán imposibles parezcan las circunstancias, el poder de Dios puede traer vida donde solo hay muerte. Profetiza sobre tus huesos secos. Declara la palabra de Dios sobre esas áreas de tu vida que parecen estar más allá de la restauración. Cree que el mismo Espíritu que resucitó a un ejército en el valle de Ezequiel puede traer vida nueva a tu situación. No te conformes con la desesperación. Clama al Dios de lo imposible y espera en Él, porque Él es fiel y su poder no tiene límites. Levanta tu voz, profetiza y prepárate para ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida.